En el camino de la iglesia medieval, existieron diferentes circunstancias en donde la iglesia había perdido de vista realmente su objetivo. Se había apartado el amor y la justicia de Dios. El único camino de salvación ya no se conocía. Ahora la iglesia se enfocaba en que la humanidad hiciera obras y peor aún, las comprara para buscar una falsa salvación. En el camino existieron reformadores y hemos estudiado que han existido diferentes personas que han sacrificado hasta su propia vida, pero por encima han puesto la verdad de las Sagradas Escrituras. Es por eso que en este camino de reforma encontramos cómo los reformadores dejaron las 5 grandes solas. ¿A qué voy con esto? Sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo y solo gloria a Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición saludarnos una vez más. Hoy arrancamos con nuestra lección número 5 y vean que el tiempo nos está preparando para ir aprendiendo cada día más de este gran conflicto que ha existido desde antes de la creación de la humanidad, pero que ahora la humanidad forma parte porque está en pelea su salvación y la verdad de Dios. El título para esta lección: Fe contra todo pronóstico. Y nuestro versículo de la lección lo encontramos en Salmo 119:11. Recuerden que pueden utilizar su propia Biblia, aparte de lo que les aparece en pantalla, para que ustedes puedan ir marcando estos textos que son de mucha importancia. Recuerden que este tipo de material no reemplaza el estudio que cada uno de nosotros debería hacer, sino que más bien es una guía que primero Dios llega de la manera adecuada a cada uno de ustedes. Salmo 119, un salmo que habla de la palabra de Dios, y en su versículo 11 dice lo siguiente: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Vamos a orar para continuar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tus cuidados. Especialmente te agradezco por darnos la vida y la oportunidad de estudiar tus sagradas escrituras. Sabemos, Señor, que para hacerlo debemos pedir el ungimiento del Espíritu Santo, y por eso mismo te busco en oración para que podamos tener esta conexión entre las escrituras y el discernimiento que podemos tener del Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, dirígenos y ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos venido hablando de los reformadores, y que a base de los reformadores viene el protestantismo, que es algo que el siglo XXI necesita desesperadamente. ¿Pero por qué lo necesita desesperadamente? Hay un libro que se llama El Yo Vacío, de Philip Cushman, que es un psicólogo estadounidense. Dice de que la gran mayoría de personas viven sin propósito, pero algo que tenían los reformadores eran un propósito para su... Poca cosa le importaban lo que debían dejar, poca cosa le importaba lo que debían perder, porque tenían fijada su mirada en Cristo, reconociendo su salvación a través de las Sagradas Escrituras. Hemos hablado de que la Biblia ha sido un libro que hoy, gracias a Dios, lo tenemos al alcance de nuestras manos. Estoy seguro que usted va a su celular, puede descargar la aplicación, puede tener Biblias en casa, puede leerlo donde usted desee. Pero hubo un tiempo en que esto no fue así, y se creía erróneamente que la Biblia era un libro que solo los líderes religiosos podían hablar y leerla, porque se creía que si los demás lo hacían, no iban a tener el discernimiento que estos hombres tenían. Pensamiento equivocado. La misión de Jesús en la tierra vino para reafirmar lo que la Biblia decía. La falta de discernimiento de estas personas que lo recibieron fue notoria, porque no pudieron expresar ni pudieron apreciar la majestad del Salvador
que vino a esta tierra. Y por eso hoy hablaremos de la palabra de Dios. Y la lección nos dice en el primer título, solo la palabra de Dios. El Salmo 119 es un salmo muy importante. Un salmo donde poéticamente podemos decir que se nos habla de todo lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Salmo 119 nos invita a entender que la Biblia y la palabra de Dios puede guiar nuestra vida en diferentes circunstancias. Y este versículo 103 dice lo siguiente: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Acá vemos que las personas inteligentes han puesto la palabra de Dios por encima de todo lo demás y han desechado el camino de la mentira. La palabra de Dios, ahora poniéndola en el lado de los reformadores, que es en quien nos vamos a centrar en esta lección, vemos que fue la esencia de su enseñanza y comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto lo podemos hallar en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23. Las escrituras irradiaban gozo para sus dolores. Las escrituras le daban esperanza a su desaliento. Entendían que por más conocimiento que hubieran traído en el transcurso de su vida religiosa, de lo que los líderes les habían contado, ahora entendían que era el Dios vivo el que había otorgado a su Hijo para salvar de la humanidad. Y uno de estos personajes que resaltan, nos recordamos que fue em, John Wycliffe, que lo vimos la semana pasada. Vimos que fue uno de los primeros personajes en escribir al inglés o traducir la Biblia al inglés. Y él tenía en su mente algo muy importante, como el versículo de la lección dice, había guardado en su corazón los dichos de Dios. Es decir, ellos ya no vivían de una manera en que adecuaban la palabra a su vida, porque su vida la adecuaban a la palabra. Y justamente, queridos amigos, es algo que debemos hacer nosotros. Lamentablemente, en el transcurso de la historia, la Biblia ha sido usada de manera errónea para llevar a grandes eventos sociales que van en contra de los deseos de Dios. Y parte de todo esto que estamos viendo sucede en la época que estudiamos la semana pasada, donde nos dábamos cuenta que durante 1260 años existió lo que llamamos oscurantismo, donde fue perseguido todo aquel que creyera algo diferente a la unión política religiosa de ese momento. En este tiempo hubieron varios reformadores. John Wycliffe deja una frase muy importante que él quería traducir la Biblia al inglés y lo empezó a hacer y lo hizo. Como eso en aquel tiempo era ilegal, fue juzgado por su fe y fue condenado como un hereje y sentenciado a muerte. Pero en medio de su juicio, este hombre, que sin duda alguna Dios pudo utilizar, dijo lo siguiente: ¿contra quién piensan ustedes que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Queridos amigos, la verdad siempre gana. La verdad siempre resalta. Estos hombres, protestantes, reformadores, conocieron la palabra de Dios. Vivieron por la verdad, aprendieron lo que debían hacer
entendieron que no eran las obras, no era el hombre, no eran los líderes, sino que era Dios quien les otorgaba su salvación. Pero Satanás se ha empeñado tanto en dar una imagen de un Dios erróneo, como se dio cuenta que no podía destruir directamente a Jesús, que no podría atacar directamente a Dios, se está metiendo con el pueblo de Dios. Y como hubo un tiempo en el que quiso evitar la iglesia, pero no pudo porque Dios siempre tiene planes prósperos para su pueblo. Pero Satanás, luego de este tiempo donde se da cuenta que no pudo evitar que una iglesia creciera, ahora entra a la iglesia para poder usar la iglesia como método de persecución y ojo, contra el pueblo de Dios. La iglesia pudo ser dirigida por hombres inteligentes que tenían una visión amplia, pero perdieron el camino cuando se unieron políticamente y empezaron a velar por sus propios intereses. Como dijimos, adecuando la Biblia a su vida antes que su vida a la Biblia. Y por eso, en el transcurso de esta historia, Satanás se ha enfocado tanto en destruir a aquellos que predican la verdad. Parte de ello, hemos dado cuenta que aunque Satanás persiguió, aunque Satanás hizo todos sus esfuerzos por destruir la verdad sigue presente. Aunque muchos reformadores perdieron la vida, la verdad sigue presente y usted la puede tener al alcance de sus manos. Usted puede estudiar ahora tranquilamente, pero ojo, adecúe siempre su vida a la Biblia. Y ya luego de adecuar su vida a la Biblia, toca el siguiente paso, compartir la palabra de Dios. En este llamado vamos a leer segunda de Corintios en capítulo 2 versículo 14. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La verdad siempre triunfa. Cristo siempre triunfa. Pero ahora podemos ver que el apóstol Pablo enfrentó distintas dificultades abrumadoras en su vida. En la tarea de difundir el Evangelio fue perseguido, acusado, amenazado, pero él tenía la confianza que la palabra de Dios acabaría triunfando. Porque como dijo, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Esto lo dijo él en 2 Corintios 13:8. Pero ahora enfocándonos en el versículo que acabamos de leer, este verso nos dice que gracias a Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, pero que ahora nosotros y que Dios a través de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo quiero que usted piense en el olor más agradable que usted tenga en mente. Yo quiero que usted recuerde ese momento de ese olor tan agradable, que era lo que hacía, que era lo que le llamaba la atención. Hay personas que incluso recuerdan a una persona por el olor de su perfume. Pero este perfume que emana el pueblo de Dios es un olor agradable. Un olor porque la gente va a notar en nosotros que estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. El hecho de conocer la verdad, como estos hombres reformadores, como el apóstol Pablo, no los dejaba solo con eso, sino que debía existir un cambio en su vida y tenían que estar motivados a compartir la palabra para poder llamar la atención de muchos y a través de ese olor tan agradable que nos hace referencia a la Biblia, las personas se acercaban a conocer la verdad. ¿Y saben por qué es tan importante esta palabra de olor? Porque el Evangelio es como eso.
Si a usted le gusta el olor de algo, usted se va por eso, en comida, en perfumes, en cremas, en diferentes circunstancias. Pero el olor es uno de los sentidos que más utilizamos para tomar decisiones. Por eso es que hace esta imagen Pablo, porque esto debía emanar el pueblo de Dios, realmente alguien diferente. Y en la historia de los reformadores, continuamos con un personaje llamado William Tyndale. El mayor la mayor aspiración y deseo de Tinder era que Inglaterra tuviera una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia de los idiomas originales y decidió corregir los errores de traducción de Wycliffe que hemos visto anteriormente. Hace 200 años, en ese entonces, 200 años atrás, Wycliffe había traducido, pero ahora Tyndale se dio la tarea de corregir y traducir tan exacto el libro donde estaba la palabra de Dios, pero de sus idiomas originales. Como siempre, en medio de este oscurantismo fue perseguido, fue acusado. Muchos de los escritos que tenía en Worms, Alemania, fueron tomados, arrebatados, quemados. Y en Bélgica, en 1536, tuvo lugar su juicio. En este juicio fue condenado a la hoguera por herejía. Cuando él va a la hoguera, aquellos hombres que estaban ahí para llevar a cabo este juicio final o la sentencia, lo estrangularon mientras encendían fuego a su hoguera. Le dieron la oportunidad de retractarse, que no siguiera difundiendo esto, pero él siguió firme. Y le dijeron, bueno, al menos te vamos a dar la oportunidad de que des tus últimas palabras. Y a viva voz, sus palabras pronunciadas fueron, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Qué tenían que ver esas palabras? Queridos amigos, cuando Dios decide utilizarle, cuando Dios ve en usted ese convencimiento y esa firmeza de llevar una vida conforme a la palabra de Dios y difundir el mensaje, Dios está al pendiente de que su deseo por predicar sea llevado a cabo. 4 años después de esta frase de Tyndale, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. Pero en 1611 resalta la Biblia del rey Jacobo o King James, la Biblia más popular traducida al inglés. ¿Cómo esto? El rey de Inglaterra aprobó, como dicen muchos, la versión autorizada por King James, fue aprobada y se basó en gran parte en la obra de William Tyndale. Los 54 eruditos que se encargaron de esta traducción se basaron un 76% en la traducción del Antiguo Testamento de Tyndale y un 84% para el Nuevo Testamento. Los amigos, Dios siempre triunfa con la verdad. Y Tyndale quiso compartir. En medio de tanta dificultad compartir. Pero su deseo más grande era que todas las personas pudieran conocer este libro, la palabra de Dios. ¿Lo logró? A veces el propósito no es tanto en nuestra vida. Tenemos cosas por hacer y Dios nos puede utilizar de manera extraordinaria. Pero si el propósito de Dios es que dejemos una huella para las próximas generaciones, va más allá de nuestra propia vida ese propósito. Pero debemos estar convencidos y firmes porque debemos ser iluminados por el Espíritu. Estos hombres que hemos hablado no solo quisieron ser rebeldes, no solo un día se levantaron y dijeron, bueno, es que esto no me gusta, yo voy a hacer algo distinto. Estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Y uno de los hombres más conocidos en la Reforma Protestante es Martín Lutero. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, Martín Lutero llegó a un punto de inflexión.
Descubrió un ejemplar de la Biblia en latín. Con gran deleite leyó capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Se dio cuenta cuán grande era la palabra de Dios. Mientras estudiaba sus páginas, dice algo interesante y lo escribió. Cuando descubrió su primera experiencia, él escribió lo siguiente: Oh, que Dios me diera un libro así para mí. Yo he dividido la iluminación del Espíritu Santo con tres versículos que la lección nos deja. Primero, el Espíritu Santo enseña y recuerda. Vamos a ir a Juan 14, 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesús diciéndole a sus discípulos. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pedir al Espíritu Santo que nos guíe es tan importante. Entender la labor del Espíritu Santo es aún más importante. Este Espíritu Santo que Cristo, que Dios lo deja para que nosotros seamos guiados, seamos iluminados y entendamos el propósito de Dios. Entendamos la verdad de Cristo. Por eso fue dejado. El Espíritu Santo es eso que a usted muy dentro en la conciencia le dice: esto está bien, esto está mal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, pero gran parte, y por no decir lo más importante de las tareas del Espíritu Santo, es darnos a entender la verdad de la palabra de Dios. Y por eso este versículo dice que Él enseña, pero más que enseñar, hace que recordemos lo que Cristo hizo cuando vino a la tierra. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es dar verdad y muchas veces profecía. Y esto lo vemos en Juan 16, versículos 13 al 15, que dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Queridos amigos, vemos este versículo. Las cosas que Cristo dice son cosas del Padre Celestial. Las cosas que guía el Espíritu Santo son cosas de Cristo y por ende cosas del Padre Celestial. No habla por su propia cuenta, habla por lo que Cristo quiere en nuestra vida. Y nos hará saber cosas en las cuales tengamos confusión, duda, pero vamos a saber que Cristo deja estipulado en su palabra cosas maravillosas para nuestra vida, pero también deja en su palabra el futuro de este gran conflicto, donde la victoria está garantizada por el Padre del bien, por nuestro Padre Celestial. Pero entonces, ¿por qué se ha desviado tanto la gente? Por falta de la iluminación del Espíritu Santo. Por eso, queridos amigos, Satanás siempre está pendiente de que la Biblia sea utilizada de una manera errónea. Después de las reformas protestantes, después de tanto que tuvo que pasar, en medio del protestantismo, también existen diversas opiniones, diversos señalamientos de qué hacer, diversas creencias, diversas alteraciones. Pero por eso, para poder discernir qué es lo bueno y lo malo, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos indique. ¿Por qué yo le voy a creer solo a mi pastor? ¿Por qué yo le voy a creer solo a este hermano que sabe bastante? Queridos amigos, querido amigo, está cayendo en el error de creer lo que le dicen y no conocer usted su propia verdad. Es por eso que la Biblia está acá, y el Espíritu Santo está para que seamos guiados en medio de este conocimiento. Y como tercera cosa, el Espíritu Santo no le inspira bajo su propia inteligencia a usted. No me inspira a mí bajo lo que yo sé, sino que es una inspiración divina que nos indica
cómo debemos estudiar la Biblia. Esto lo vamos a ver en 2 de Pedro 1:20 al 21. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que nadie de los hombres que dicen lo que va a pasar, lo que ya ha pasado, ha sido inspirado por su inteligencia. Es que de repente algún escritor de la Biblia sacó su calendario, empezó a ver fechas, solo él. El Espíritu Santo guió a estos hombres de Dios para que dieran a conocer el mensaje como inspiración divina y no como inspiración privada. La inteligencia humana es limitada. El conocimiento humano es limitado. Pero bajo ese límite podemos decidir entre el bien y el mal y conocer la verdad. Lutero genera este gran conflicto de división en la iglesia que existía en ese entonces. Queridos amigos, es tan impresionante saber qué era lo que pasaba en ese momento. Se estaba cambiando que las cosas eran por obras, que la salvación era por obras y no por gracia. Porque no se tenía el conocimiento. La iglesia medieval empieza a vender la salvación. Las personas se acercaban a confesar y para poder recibir el perdón tenían que cumplir con una penitencia que un líder religioso les daba. Hasta hoy en día se ve eso aún. Pero voy al punto en el que las obras no salvan a nadie. No se conocía. Cuando Martín Lutero descubre cómo era la salvación, se da cuenta que estaba erróneamente en la iglesia de ese entonces. ¿Y sabe por qué desató todo esto? Martín Lutero estaba tan molesto, estaba tan impactado porque se vendían las famosas indulgencias. ¿Qué era esto? Las personas podían pagar para que el tiempo que tenía que pasar supuestamente en el purgatorio las personas se redujera. Y que pagaban porque próximamente iban a pecar, pero que iban a pagar antes de pecar para que fuera perdonado su pecado. Esto no funciona. Dios no funciona. Y justamente eso fue lo que ocasionó este crecimiento del protestantismo. Se dieron cuenta que solo Cristo, solo la gracia, era lo que salvaba. La gracia, queridos amigos, es un regalo maravilloso. Usted ha pecado, yo he pecado, todos hemos pecado. Y si todo fuera por obras, nadie merecería la salvación. Si fuera por obras, todos seríamos condenados. ¿Cómo usted juzga a un delincuente? Es que de repente he visto a un delincuente que hizo algo horrible. ¿Cómo lo juzga usted? ¿Cómo lo juzgo yo? Mi capacidad humana de juzgar hace que la otra persona sea inmerecedora de salvación. Pero el conocimiento de Dios, el amor de Dios, hace que su misericordia nos permita la salvación a pesar de cuán malos hayamos sido. Si usted no es el peor pecador que conoce usted mismo, es porque aún no se conoce bien. Y eso ha generado tanto conflicto, porque la humanidad se ha enfocado tanto en acusar que no se da cuenta del primer acusado que uno mismo debería tener es a sí mismo y por ende buscar el perdón. Y el perdón nos permite la gracia para salvar. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. El tiempo ya casi se nos va cerrando, pero yo quiero dejar esto con ustedes. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En pocas palabras, no como aquel joven rico, que presumía de haber cumplido todo, pero sin amor, sin la misericordia de Dios, no somos nada. No merecemos la salvación, pero si aceptamos que Cristo es nuestro Salvador, seremos salvos. Pero estoy seguro que a base de esto surge la gran pregunta. El hecho de que la gracia nos haga salvos y no las obras quiere decir que yo ahora puedo pecar, puedo ser liberal, puedo cometer lo que quiera porque seré perdonado de todas formas. No, eso es uno de los grandes engaños de Satanás. El engaño de la religión liberal, el engaño del cristianismo liberal. La obediencia es el fruto de la fe. Y para entender esto vamos a ir a Romanos, capítulo 3, versículos 27 al 31. Yo quiero que ustedes con esto reflexionen y concluyamos. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por fe a los de circuncisión y por medio de la fe a los de incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos acaso la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. La muestra de que usted acepta la salvación de Dios es una vida en obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Jesús también dijo, no he venido a abolir la ley, sino que vine a cumplirla. La ley está ahí por amor a nosotros. La ley es para que tengamos una vida próspera y una vida que marque esta luz en medio de la oscuridad. Una vida espiritual. Dejemos atrás todo aquello a lo cual nos hemos aferrado humanamente. Martín Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. Elena G. de White escribe en El deseado de todas las gentes: Cristo fue tratado como todos nosotros merecemos para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Y finaliza esta frase que quiero que quede en su vida. Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Qué linda frase. Jesús pagó lo que usted debía pagar, lo que yo debía pagar. Jesús sufrió lo que usted debía sufrir para que usted tenga la vida que Cristo merecía disfrutar. Qué lindo mensaje, queridos amigos. La cruz es suficiente. La salvación de Dios es suficiente. Mantengámonos firmes, no nos distanciemos, no caigamos en el hecho de querer acusar, pero tampoco caigamos en el hecho de ser liberales. El liberalismo nos va a llevar por un camino de oscuridad y el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Gracias por acompañarnos, vamos a orar. Querido Dios, hemos aprendido sin duda cuán grande es tu amor. Cuán grande ha sido tu misericordia para la humanidad. Cuán grande ha sido tu amor en medio de la dificultad y a pesar de cuánto hemos sufrido, cuando aprendemos a confiar en ti, sabemos el propósito que tienes para nosotros. Ayúdanos a mantener la verdad. Ayúdanos a seguir este camino en donde nos encontremos día a día contigo y que podamos compartir el mensaje verdadero a esas personas que sufren tanto. Pero antes de compartirlo, ayúdanos a aplicarlo en nuestra vida.
Gracias por permitirnos este estudio. Te pido que tú nos sigas dirigiendo y sigamos aprendiendo. Te lo pido, Padre, y agradezco en el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Nos vemos acá la próxima semana con el título Dos testigos. Ya nos vemos.